¿Cómo están? Bienvenidos a otro Se Tenía que Decir en la pantalla de TVX, por supuesto, agradecidos de la gran sintonía que tenemos permanentemente, tanto en la televisión abierta como a través de nuestras redes sociales. Si estás viendo el programa en nuestro canal de YouTube, por supuesto, puedes ponerle un like, puedes suscribirte, puedes, por supuesto, comentarlo, compartirlo con más gente para que la comunidad vaya creciendo. Esta conversación necesaria todos los días viernes, con repetición el sábado, el domingo, y cuando ustedes quieran verlo en verdad a través de nuestro canal de YouTube, con el equipo estelar, como siempre. Don Gabriel Lemparte, ¿cómo le va? Muy bien, Eugenio. Muy contento de estar Linda aquí. semana está. Linda semana, con muchas cosas, así que ahí la vamos a desmenuzar. A desmenuzar, exactamente. El desmenuzador, Chijón Ley, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Aquí estoy con mi katana. Listo con la katana. ¿Ah? Como el samurái. Sí. Oye, la semana termina probablemente con... Bueno, esto lo veníamos nosotros anticipando hace muchísimo rato, que iba a ocurrir hoy finalmente. Ha acontecido, se ha ingresado al Tribunal Calificador de Elecciones el escrito que pide por parte del Consejo Regional Metropolitano la destitución del actual gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Según me explicaban y según he estado viendo en el transcurso de la tarde, son 17 los cargos distintos que tiene este escrito. Cada uno de ellos, me comentaban, muy bien fundamentado desde el punto de vista jurídico, con un rigor muy similar al que se utilizó para conseguir la destitución de la gobernadora de Coquimbo, Cris Naranjo, y también de lo que se ha utilizado para la destitución de algunos alcaldes. Es decir, es un escrito muy serio, muy bien fundado y firmado por todos los consejeros del Partido Republicano, todos los consejeros de la UDI y la consejera de Renovación Nacional, Karen Luc. Así es que comienza a moverse la bolita y bueno, uno se pregunta qué caerá primero, ¿no? Si caerá primero el fallo de primera, no, ya no, instancia única, lo que determina el CERVEL, o si seguimos esperando que formalicen a Orrego, a Larraín por Procultura. Bueno, a esta altura yo sinceramente no me puedo explicar que no pasen cosas. O sea, salió el fiscal Cooper. Yo creo que efectivamente era una investigación muy larga la que asumió la Fiscalía de Antofagasta, pero ya creo que ha pasado suficiente tiempo como para al menos poder formalizar y discutir las cautelares de los personajes. 2 años llevamos ya con más esto, de ¿no? 2 años ya. Ya llevamos 2 años, casi 4 meses, 3 meses por ahí. Entonces, uno esperaría que en esto hubiese un mayor rigor. No sé si esto se debe, siempre lo hemos conversado con mi amigo Chijón, si esto se debe a un tema de llevar esto lento o más bien que es una investigación muy compleja. Yo quiero creer lo segundo, ¿ah? Pero efectivamente, y sobre la destitución de Orrego, del gobernador Orrego, bueno, yo creo que es un hecho que tiene que seguir su curso en los tribunales, pero efectivamente yo siempre he sido de la tesis que al menos uno podría otear con la información de prensa que hay, que la gobernación regional metropolitana ha sido administrada de manera desprolija, por decirlo finamente, ¿ah? A lo menos desprolijamente. Y eso tiene responsabilidad administrativa, penal, civil, y por lo tanto los consejeros están ejerciendo lo que corresponde. Nosotros como Partido Demócrata no tenemos un consejero en el Consejo Regional. Yo habría votado totalmente a favor, habría firmado completamente la destitución. Pero claro, lo que queda, efectivamente, como tú decías, este es un escrito que tiene que tener un rigor muy especial, porque se presenta ante un tribunal. No es lo mismo que cuando se presentan acusaciones constitucionales, Claro, son más que hay, políticas. tiene que contar los votos. Pues. Esto va a llegar a una instancia jurisdiccional donde el Tribunal Calificador de Elecciones tiene a 4 exministros de la Corte Suprema, un ex vicepresidente de la Cámara de Diputados, entonces requiere de una técnica mucho más profunda. Sí, fíjate, estaba leyendo ayer, Chijón, que frente a este escrito, que como les contaba ya, fue ingresado pasado al mediodía, Claudio Rego empezó, bueno, sabía que venía la ola, creo que tiene un equipo de abogados muy reputados, Patricio Zapata, Gastón Gómez, sí, y otros juristas de renombre para intentar defenderse, pero en realidad a mí me parece muy interesante este aspecto que comentábamos al comienzo. Primero, llama mucho la atención, como dice Gabriel, que en el caso de Procultura la cuestión esté prácticamente estancada, que no haya un avance, que no haya una formalización, que
que Alberto Larraín siga escribiendo cosas en Instagram y que Claudio Rego siga haciendo cosas. Ahora yo me pregunto dónde salen los honorarios para contratar tanto abogado reputado. Ya. Lo digo así nomás al pasar, pero ninguna de esas defensas... ¿Tiene alguna sospecha? Ninguna de esas defensas son baratas, y no solamente los abogados que tú acabas de nombrar, que están en la parte del tribunal calificador. Orrego también tiene contratado ya a Miguel Schurman, el abogado que ha sido el abogado estrella de este gobierno, que ha defendido al presidente. Entonces, Es del grupo Bascuñán, ¿no? con Bascuñán, sí. Con Entonces, Antonio Bascuñán hijo. Antonio Bascuñán hijo. Entonces uno se pregunta, ¿un gobernador puede pagar tanta defensa? Yo no sé. Es una buena pregunta, A ver, chicos. no, es una buena pregunta y aquí yo creo, sin temor a equivocarme, lo voy a decir así, yo creo, ¿no? Porque para poder asumir personalmente cualquier responsabilidad. Las opiniones vertidas en este programa Exactamente. no representan necesariamente el pensamiento de este canal. De este canal, exactamente. Y en esa misma línea, yo creo que cuando tú negocias un paquete, ¿ya?, de determinadas cantidad de defensas que ya existen, ¿ya?, y ese paquete es bastante, mirando los antecedentes que se han conocido por la prensa, es bastante sustancioso. Bueno, alcanza, digamos, la manteca como para repartirla en distintas marraquetas. Eso es verdad, por una parte. Y tomando lo que acaba de decir Gabriel, yo quiero recordarle a todos nuestros auditores que en unos 10, 12 días más se estaría venciendo el plazo de 2 meses que le dio el fiscal nacional Ángel Valencia al nuevo fiscal de Antofagasta, para que determine qué va a hacer, cuáles van a ser las acciones en el caso Procultura. Ese famoso camión 3/4 que fue con las 37.000 fojas, digamos, llegó hace ya 4 o 5 semanas, digamos, ya un poquito más. Así que estamos a pocos días de que sepamos qué va a pasar. Que podría eventualmente producirse... A ver, porque aquí básicamente la pregunta que hace la gente que nos está viendo a través del chat y que nos escriben es, bueno, ¿van a suspender a Orrego? ¿Cuánto va a demorar esto? Yo conversaba con un par de consejeros regionales durante la tarde. Ellos me decían, mira, esto se va a demorar más o menos un año. Sí. Esto, por lo menos, es una instancia única, pero se va a demorar más o menos un año. Y a diferencia de lo que me habían comentado otros abogados, no se va a producir una suspensión del cargo de Orrego si es que se llega a declarar la admisibilidad del libelo que fue presentado. Sí, ¿el libelo o libelo? Yo a un profesor de Derecho Procesal le escuché decir libelo y nunca se me ha salido a la cabeza porque le dijo un profesor. Puede ser. Pero yo sé que es libelo acusatorio, está bien. Bueno, pero más allá de la leguleyada, el asunto es que no se produce la suspensión. Entonces, claro, uno se pregunta ¿qué va a ser primero? O sea, o puede ser este camino que por lo menos tiene un plazo más o menos claro y cierto. Esto en un año más o menos debería resolverse. O sea, como dice Chijón, a lo mejor dentro de los próximos 2 meses el fiscal Castrovecchio se va a ver en la necesidad de tomar una determinación respecto de qué va a pasar con Claudio Orrego. Exacto. Yo creo que ambas cosas complican el panorama, porque ambas cosas ya van de la mano, ¿no? Lo que va a pasar en el Tribunal Calificador de Elecciones respecto a su cargo, respecto de cualquier responsabilidad penal que le hubiera en este caso, ya va en el plazo que dice Chijón. Él era un personaje que ha sido parte de esa investigación, era un actor relevante para el fiscal Cooper en su momento. Incluso se le allanó su casa, se allanó la gobernación, se le incautaron teléfonos, computadores. Entonces va a ver qué ocurre, ¿no? Yo sigo diciendo siempre, yo creo que Claudio Orrego es una persona es un político con múltiples redes. Yo no sé hasta cuándo duran las redes y si las redes van a proteger en esta oportunidad lo que puede ocurrir, porque lo que puede ocurrir básicamente puede ser muy complejo y ambas cosas van de la mano. Además también hay una comisión investigadora al interior del Consejo Regional. Que es la que levantó Renovación Nacional, que no firmó la bancada, solo firmó Cari Luca a título personal. Entiendo que la bancada de Renovación va a esperar en septiembre tener los resultados. 3 de septiembre es la fecha en que debería evacuarse el informe de esta comisión investigadora del CORE. Y ahí esa información también va a ser relevante desde el punto de vista político, o sea, va a generar un revuelo político, porque ahí van a haber conclusiones por parte del Consejo Regional y también va a poder permitir ver cuáles son las fuerzas políticas y ver si a lo mejor una vez que se produzca RNC
Se acopla. se adhiere más bien a la Y probablemente puede ser que se adhiera más gente, pero a lo que también a puede mucha ser que gente, se adhiera más gente a también. mucha gente le llamó la atención, insisto, que desde Renovación Nacional solamente firmara Karin Luca a título personal y que quedara abierto este tema de la comisión investigadora. Me decía un reputadísimo abogado de la plaza que la razón por la cual no se produjo eso fue por una decisión que tomó el abogado que lleva la causa de RN, más precisamente la bancada, esperando precisamente el resultado de esta comisión. Pero me dice, yo no logro entender por qué se tomó esta decisión considerando que los resultados de la comisión investigadora no son vinculantes. Claro. Entonces, como no son vinculantes, es agregar No, más es más cosas. antecedentes a algo que ya me parece con 17 cargos, creo que es relativamente contundente, ¿no, chicos? Sí, a ver, claramente todo lo que sabemos a través de la prensa coloca en una encrucijada bastante complicada a las distintas actuaciones del actual gobernador metropolitano. ¿Ya? No, está el famoso caso de los coaching, está el desorden administrativo al interior de la gobernación, está el hecho de que algunos y principalmente uno de sus más importantes colaboradores tiene ya una denuncia por no rendición de algo así como 300 millones o algo así. Está hablando de Jaime Pilowsky, del director de la corporación. Pero mis antecedentes, los que yo estoy manejando, indican de que la cifra es 10 veces lo que hasta el momento se ha conocido. Es una cifra importante. Sí. Ahora, perdón, 300 millones también no es una cifra importante, pero comparado con todo lo que no está rendido por parte del señor Pilowsky es bastante grande. Ahora, yo creo que aquí hubo, por parte de Claudio Rego, sin duda, sin lugar a duda, y por eso creo que es una mala señal la de Renovación Nacional, obviando, por cierto, a la consejera Karin Luc, que siempre ha hecho bien su trabajo. Creo que aquí hay una mala señal de Renovación Nacional, pero se debe, creo yo, no solo de Renovación Nacional, sino del oficialismo también, a que Claudio Rego en las semanas más complejas hizo un control de daños brutal con alcaldes. Y los alcaldes básicamente son quienes reciben fondos o recursos del gobierno regional. Que es un gran banco el gobierno regional, Es un básicamente. gran banco. Es como un banco de desarrollo. Es como un banco de desarrollo, eso, claro. sí. Entonces, los alcaldes obviamente presionan a sus consejeros regionales y le dicen, oye, yo necesito tal o cual proyecto, y el gobernador tiene que haber levantado teléfono por teléfono, tiene que haber llamado a los consejeros, oye, si te plegáis a esto, Oye, es lindo tu proyecto, Bueno. pero va a pasar a la cola. Entonces, yo creo que aquí hay una cosa que hubo una presión sin duda muy brutal sobre ciertos consejeros, y no me extrañaría para nada que eso haya sido así. O sea, no tengo, ¿cómo es que dicen los jóvenes? No tengo pruebas, no tengo dudas. No tengo ni pruebas ni dudas. No, pero yo tuve esto es unos 5 o 6 programas atrás, y yo lo comentamos aquí mismo, sí, digamos, sí. de que habíamos tenido, yo personalmente, digamos, a través de una fuente importante, había tenido el dato de que en ese momento ya estaba desde la gobernación llamando a distintos alcaldes, especialmente de oposición y de derecha, digamos, para decirle, oye, acuérdate que aquí tu proyecto, tu fondo, lo que tú quieres, etcétera, lo que acaba de decir Gabriel. Sí, Así y que, eso incluso hasta permea a alcaldes, a concejales, que tienen sus fondos con sus vecinos, con sus votantes, con la gente con la que se han comprometido. Entonces, por eso lo que maneja el gobierno regional es muy fuerte. Ahora, 17 cargos, yo no he leído todavía el escrito que se presentó, pero 17 cargos es muchísimo más, y hay cargos bastante más graves, por lo que uno sabe, ¿no? Por la prensa, que lo que terminó destituyendo a Cris Naranjo en el Coquimbo. Entonces, bueno, vamos a ver aquí qué es lo que va a ocurrir. Sí, pero mira, perdona, Chocón, lo que pasa es que pusiste lo de Cris Naranjo, que fue destituida hace, no sé, 2 o 3 años, si no me equivoco, creo que fue 2 años. 2 años. 2 años y algo más. La destitución de Cris Naranjo fue una destitución que en realidad quizás no fue tan rimbombante, porque estamos hablando de una gobernadora de la cuarta región. Y le habían pedido todos los consejeros regionales de todos los Fue colores. Yo nunca había visto algo igual. Pero ¿cuál sería el efecto político de una destitución de Claudio Rego? Si es que llega a producirse. A ver, el efecto político va a depender de la sentencia final del CICEL, pero además de perder el cargo, eventualmente podría arriesgar un daño importante en su carrera política. Recordemos que Claudio Rego ha estado en más de una oportunidad no nombrado, pero digamos, se ha rumoreado su opción presidencial, una persona que en algún momento la opción presidencial para este año, si es que la tuvo, si es que la pensó de acción en diciembre, en enero. Y si la pensó y no la hizo,
fue precisamente Porque por sabía eso. que venía esto. Pero es un político joven, dinámico, digamos, ya con mucha calle, con mucha cancha, ya, de muchos años, y yo creo que él sabe que si no es en esta vuelta, 4 años más están ahí. Entonces, hay un tema ahí en el cual yo diría que el daño reputacional, fundamentalmente, que se le puede provocar a Claudio Rego puede ser muy importante. Pero el hecho de ser independiente hoy día, pero le pega eventualmente al oficialismo, le puede pegar al gobierno pensando que fue el candidato del Pero oficialismo. fue el candidato al oficialismo. Yo creo que es súper obvio el que le pegue. No me parecería. Porque, Nada perdón, se le apoyó a Orrego O sea, con el caso pero- Procultura encima de la mesa y Sí. con una serie de cosas que se O comentaban. sea, en algún momento yo me acuerdo Orrego acercándose a Paulina Bodanovich para poder ser el candidato nominado por el Partido Socialista. Bueno, es que estos últimos meses hemos visto cosas que no hemos visto nunca. O sea, que el hijo de Claudio Rego, Vicuña, termine tratando de ser apoyado por el Partido Socialista de Chile y termine votando a prueba y que termine en una coalición donde cada vez se mueve más a la izquierda del mismo. Sencillamente, bueno, eso también demuestra la descomposición de la democracia cristiana por otro lado, ¿no? Como por resultado, ¿no? Sí, bueno, fíjate que tocaste ese tema y es muy interesante también porque lo quiero agarrar de refilón, porque en efecto Claudio Rego fue una figura relevante de la democracia cristiana, una democracia cristiana que mañana... Claudio Rego padre. Claudio Rego padre Sí, también, no, qué decir. Es un fundador. ¿Qué decir? Sí. Pero la democracia cristiana mañana tiene una decisión clave de cara a la elección de noviembre. Y aquí tiene una espada, no sé si la espada de Damocleo, no sé, porque la espada de Damocleo es la que tiene uno encima. Pero quiero refrendarlo en este viejo adagio que dice, cuando te atraviesan con la espada, Así si es. me la dejas me muero, si me la sacas me matas. Claro. Y es todo esto por Janet Jara, por el tema de apoyar a Janet Jara. Tú decías recién, Gabriel, Claudio Rego se fue izquierdizando cada vez más para convertirse en el candidato del Frente Amplio, entre otras cosas. La democracia cristiana vivió este proceso de apoyar el apruebo, aunque una buena parte de la ADC terminó apoyando el rechazo. Y votando el rechazo. Eso también. devino en expulsiones varias. O sea, pidieron expulsar al presidente Frey, o sea, sin ir más lejos. Y hoy se ven en este callejón sin salida, Ujú. donde o se suben a la jaraneta para intentar salvar la lista parlamentaria, apoyando a Janet Jara, o se van a quedar afuera, probablemente con... Erika hablaba de ya, no sé, 2 parlamentarios. Con 2 parlamentarios se muere la democracia Yo creo que cristiana. yo creo que él está haciendo bastante, ¿cómo esto se llama? Se me fue la palabra. ¿Mérito? Pero, No. está siendo muy positivo, creo Ah. yo, para decir 2 O parlamentarios. muy optimista. Muy optimista, ahí está la palabra que se me había ido, pero Eso, optimista, con H. ahora van a decir que tengo Alzheimer. Pues, si uno verdad, se le te van a olvidan agarrar, las sí, cosas. verdad, sí. Claro. Sí. Como a algunos les gusta inventar No, pero por eso cosas. te digo con H, optimista con H. Optimista con H, claro. Es que el optimista se llama Humberto, por eso. Es que mira, lo que pasa es que Bueno, Rorrito, ¿ah? Guárdalo. Guárdalo ahí para que lo pongan ahí, para que me la hagan faceta, el recorte. la faceta humorística. Claro, el recorte de la faceta humorística, Eugenio. Ya, perdón. Mira, yo Gabriel. creo que la democracia cristiana, en su propia historia, lo que ocurre hoy día es ya la fase más terminal de todas las fases. Quienes hemos estudiado la historia de la democracia cristiana, es un partido que nace de la decisión del Partido Conservador por jóvenes muy adelantados a la época, imbuidos por las doctrinas sociales de la Iglesia a principios del siglo XX. Ahí está Eduardo Frei Montalva, está Radomiro Tomic, está Bernardo Leighton, está Edmundo Pérez Zújovich y tantos personajes que pasaron por la historia de Chile que son tan relevantes, ¿no? Es un partido que ha tenido 3 presidentes de la República. El gobierno del presidente Frei Montalva, del 64 al 70, el presidente Elwin y el presidente Frei son 10 años, 90 al 2000. Entonces, lo que ocurre es que a partir del año 97 la democracia cristiana perdió 1 millón de votos. Era un partido muy relevante, es un partido histórico, tiene ya casi 80 y algo de años. Bueno. Y bueno, y la Falange, para que la gente lo sepa, que esta figura que tiene la democracia cristiana en la bandera, es una flecha roja que apunta hacia el cielo y que tiene 2 franjas que la cruzan. Y esas 2 franjas son el liberalismo extremo Y el y el marxismo-leninismo. Es como la superación de ambos. Y cuando uno escucha, por ejemplo, hay una entrevista muy interesante al presidente Frei Montalva el año 72, febrero del 72, plena unidad popular, donde el presidente Frei, siendo senador, busca
un acuerdo con el CODE. El CODE era la Confederación Democrática, cuyos dos líderes eran Sergio Nofre Jarpa, de la derecha, el Partido Nacional, y el presidente Elwin y el presidente, los futuros presidentes. La democracia Frey. radical me parece que también estaba Entonces, también tenía más relevancia. Y también la democracia radical. Entonces, ese es el lugar histórico que la democracia cristiana tuvo. Durante la dictadura, la democracia cristiana fue oposición, sufrió algunas personas que murieron. Pese a que apoyó inicialmente el golpe. Pese a que apoyó inicialmente el golpe, si no cabe ninguna duda de aquello, que es cosa de leer las cartas eso es historia. de Frei Montalva a Mariano Rumor. Sí. Y después la reconstrucción democrática fue realmente muy relevante. Entonces, ¿por qué hago esta síntesis? Porque esta síntesis histórica tiene que ver con el momento que tiene hoy. Hoy día la democracia cristiana tiene que tomar en junta, que es por cierto la instancia más importante del partido. Por ahí se decía, nadie está por sobre el partido, nadie está por sobre la junta. Era como un dicho dentro de la democracia cristiana. Y bueno, mañana lo que van a tener es eso. Van a tener una junta política donde tienen que decidir si se suben a una candidatura del Partido Comunista, transgrediendo todos los valores que acabo de narrar. Pero con el objetivo de salvar a los parlamentarios. Con el objetivo de salvar a los 2 o 3 parlamentarios que, no sé, tienen 5, creo que. 2 o 3 van a la reelección. Y 2 o 3 van a la reelección, no todos van a la reelección, y me imagino que tendrán algunos candidatos en otras partes. O sí, que creo que yo es la tesis correcta, que es la tesis que han esgrimido los expresidentes de la ADC, lo que han esgrimido personas que fueron muy relevantes dentro de la democracia cristiana, porque no he visto a nadie, salvo algunas excepciones, por cierto, pero... pero salieron 5 expresidentes, habló Carolina Goich, Jorge Pizarro, Ricardo Almazábal. Claro, todo. Incluso Ricardo Almazábal, que uno diría que tiene más bien un pensamiento de izquierda, pero está muy claro. Ricardo Almazábal tuvo una posición muy firme frente al rechazo al proceso constituyente, al 4 de septiembre del 2022, porque Ricardo es un hombre que, pese a ser un hombre más de izquierda en la democracia cristiana, es un hombre muy serio, es un abogado muy serio, por lo tanto él no iba, me acuerdo haber conversado con él en ese momento. Entonces lo que te quiero decir es o prefieren esto de los cupitos, con una candidata probablemente va a perder, pero una candidata del Partido Comunista liderando una coalición, o bien, como dicen los expresidentes, morir como partido, pero morir como habrían muerto los padres fundadores del partido, ¿no? Como habrían muerto o sea, Frei Montalva, si mañana la democracia cristiana se sumase a Janet Jara, no se podría entender. Los partidos pueden variar en el tiempo, pueden tener cambios, pero la DC nace precisamente para combatir al marxismo. Entonces no tendría ni pie ni cabeza, y solo se explicaría en una mantención del poder, de los cargos, de las prebendas, del auto con chofer, no sé, lo que yo necesito. O sea, a partir del diagnóstico de Gabriel Chijón, pasa lo que pase, la democracia cristiana se va a cindir. A ver, sí, yo tengo un matiz ahí, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si mañana la Junta Nacional acordara libertad de acción, que no es lo que más les gusta, obviamente, a la coalición del oficialismo. Ojo, que ayer la tercera decía que la moneda no es que estuviera feliz con una decisión como esa, pero a diferencia de lo que muchos piensan, es algo que la moneda podría eventualmente aceptar. Es lo menos malo de todo este panorama en que todo es malo. Pero cuando tú en un partido pasas a la libertad de acción, eres irrelevante. O sea, eso es verdad. Eres la irrelevancia misma. Los partidos políticos tienen que tomar posición, aunque sean incómodas, aunque no les gusten, aunque ser político significa tomar decisiones difíciles. O sea, pasar a la irrelevancia por salvar a 4 diputados o 3 diputados y un par de cupos, pasar a la absoluta irrelevancia, donde ya probablemente están en el borde, me parece... ¿Sabes qué? A mí me parece triste. Bueno, yo fui militante vengo de ahí. ¿Cuántos años? Yo milité 20 años en la democracia cristiana. Sí. Y vengo de ahí, tengo mucho cariño por mucha gente que pasó, que también se fue, pero muchísimo. O sea, yo te digo, la mayoría de mis amigos se fueron todos, o sea, no queda nadie que yo prácticamente conozca en la democracia cristiana, porque la gente que trabajaba, que hacía la pega, que eran grandes cuadros, grandes cuadros que fueron parte de los gabinetes de la concertación y todo,
ninguno ya va quedando. Además, por toda esta rencilla interna, ¿no? Las expulsiones del partido. O sea, tratar de expulsar al presidente Frey ya el máximo, la máxima, el fueron en caravana a paroxismo. pedirle que fuera candidato. O sea, el paroxismo mismo de la locura, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ocurría en la democracia cristiana. Mira, interesante este cuadro histórico porque uno ve la historia de la democracia cristiana y en los años 70, cuando el país se polarizó, la democracia cristiana tuvo escisiones hacia su izquierda. Ajá, sí. El MAPU, Sí, la izquierda sí, la cristiana. cristiana, así es. Entonces, y Y cuando las tuvo durante el gobierno de Frei Montalva. sí, claro, básicamente, pero eso Claro. básicamente por la polarización que comenzaba Sí. a darse. Acá, claro, tuviste escisiones hacia el centro, Claro. cuando ya se había estirado todo, cuando la democracia Así es. cristiana va y se arrodilla frente al apruebo, Ajá. ahí aparece Demócratas. aparece Amarillos por Amarillos, Chile. sí. Entonces, es muy interesante cómo de repente la polarización contribuye a que se vayan produciendo estas decisiones que evitan quizás irse a los extremos. De hecho, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, porque una de las cosas que estremeció en el ambiente político en las últimas horas fueron las declaraciones de Daniel Jadwe, que han estremecido enormemente. Y que tienen que ver con esto mismo, ¿no? Exactamente, que tienen que ver exactamente con esto. Pero les quiero contar dos cosas. Uno, no se olviden, este programa ya está en Spotify. Así es que para que la gente que nos ha pedido, por favor, lo vamos a subir a Spotify para que también lo puedan escuchar. Y te quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo a esta hora la señal abierta de TVX, es el momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos con Chijol Ley, la voz. Ah, por favor. The Voice. ¿Cómo fue? El desmenuzador. El desmenuzador. El desmenuzador. Chijol Ley con Gabriela en parte. Estábamos hablando en el bloque anterior de, claro, el desmembramiento de la democracia cristiana que está vista en este encajonamiento que debe resolver mañana sábado. Y la verdad es que la semana política en líneas generales también ha ido apuntando un poco hacia eso. Lo que dijo Daniel Jadwe hace unas horas atrás en el programa Sin Maquillaje respecto de dos temas muy relevantes. Primero, Yo creo que hay varios que cuando sale ese programa sin maquillaje tiritan, porque Tiritan, es donde, bueno, donde Jadwe se desata. se volvió a desatar. A propósito de la huelga de profesores y la decisión de... Tratan de esconder a Alf, pero Alf sale de Pero es que ahí. no se desata. A ver. No se desata. Yo quiero ser muy Buen punto. categórico en esto. Buen punto. Daniel Jadwe no se desata. Daniel Jadwe lo que hace es remarcar la línea histórica del Partido Comunista. Sí, claro. La línea histórica del Partido Comunista. Pero El no le partido- sirve a cara, po, Chijón. Mira, ocurre lo siguiente. Una de las bases de la acción revolucionaria de un marxista, como se autodefine Jadwe, y yo sí creo que lo es, ¿ya? Una de las bases de la acción revolucionaria es agudizar las contradicciones. Absolutamente. Eso está en el leninismo, pero así, es uno de los pilares del leninismo. Porque, El perdona, maniqueísmo al medio, porque- bueno y malo. Porque siguiendo el razonamiento de Chijón, esa agudización de las contradicciones puede ser un poquito el juego que hizo Lautaro Carmona con Janet Jara antes de la campaña. Yo mantengo la línea histórica diciendo una brutalidad como la que dijo Jadwe, que es propia del marxismo-leninismo brutal, digamos, que ha llevado a las dictaduras, y por el otro lado, Jara lo niega. Entonces, ese juego permite decir, bueno, Jara, ven, la socialdemócrata, la jaraneta socialdemócrata, edulcorada, y ven que no le hace caso al loquito que hay a este lado, y juegan a ese juego. Pero yo creo que la agudización de las contradicciones para eso mismo. Esa es una cosa. Y lo otro es que Daniel Jadwe representa la esencia de lo que es el Partido Comunista más prosoviético que existió en Occidente. Sí. Nunca hubo en ningún lugar, ni de Latinoamérica ni de Europa, menos todavía, un partido comunista que siguiera tan fielmente los dictados y los lineamientos que nacieron en la Tercera Internacional a principio de siglo. Pero, insisto, no deja de ser llamativo esto de Jadwe. Jadwe dijo, por lo tanto, la frase más polémica es: el pueblo tiene el derecho de pasar por sobre el Estado de Derecho. Esto lo dijo a partir de, insisto, las resoluciones de Dorothy Pérez respecto de la huelga de profesores, el descuento de los días. Entonces, habló. Y perdona, y además pidió también en la misma entrevista, no sé si en la misma entrevista o en otra, leí que pidió la liberación de Mauricio Hernández Norambuena, Sí, uno sí. de los asesinos de Jaime Guzmán. Sí, y también habló de las cárceles, que se los voy a comentar más adelante. Pero Jadwe dijo: el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasar por sobre el Estado de Derecho. Eso en el contexto de, bueno, cuando
el Estado de Derecho no va cumpliendo con No, es más que eso. determinados derechos más que sociales, eso. etcétera, etcétera, el Eugenio, pueblo tiene derecho a sobrepasar. Es más que eso. En la doctrina comunista, digamos, ¿ya? El Estado, lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho en la esencia liberal, es el Estado burgués. Y el Estado burgués es el objetivo a destruir por una revolución comunista. Ahora, lo Cualquiera de interesante es que la forma de actuar de la revolución es usar la democracia liberal para tomar el poder y de esa manera hacer estas transformaciones esenciales. Pero ese es el marxismo-leninismo clásico. Vuelvo a decirlo. Lo que pasa es que a mí Janet Jara me confunde, porque Janet Jara salió Es que a decir... a eso juegan. que, claro, y Ese Janet es Jara la después obvio. le preguntan por eso, dice, mire, yo soy candidata presidencial, no soy comentarista, lo que dice la gente. O sea, tú al lado de él, paso. Sí. Pero a mí me molesta, me irrita mucho que el Partido Comunista Chileno en Janet Jara busque parecerse al eurocomunismo sin haber hecho la reflexión y las renuncias que hizo en su momento el eurocomunismo. El socialismo que tenemos en Chile, la famosa proceso de renovación socialista que ocurre, que se manifiesta en Chile, que posibilita la concertación al final de la dictadura, es fruto de un proceso después del golpe. Pero ojo, esa renovación socialista que viene de los años 80 en Europa, con la mayoría de los líderes del Partido Socialista, que había sido el más duro a partir del año 67 en el Congreso de Chillán, el que había llamado a levantar en armas. Recordemos que en el gobierno de Sebastián Allende, de Salvador Allende, el Partido Socialista fue el más duro. Sí, el Partido Comunista fue mucho más disciplinado y por lo tanto, lo que ocurre en ese proceso de renovación socialista no es la renovación del eurocomunismo como lo entendimos con Enrique Berlinguer en Italia, ¿no? Con Enrico Berlinguer, sino que es una revolución, un recambio socialista, un repensamiento de la renovación socialista. Un cambio generacional también. También hubo un cambio generacional, recordemos el PSOE. El PSOE con Felipe González, con Alfonso Guerra, que hoy día están de punta contra Sánchez. Sí. Hay gente incluso del Partido Socialista Obrero Español que ha llamado a destituir, a sacar del partido a Pedro Sánchez. Toda coincidencia con la realidad es solamente un... O sea, lo que está pasando en España es muy parecido y la política española es muy parecida a la chilena. Entonces, lo que hubo ahí fue una renovación de los cuadros socialistas que pasaron a la socialdemocracia y que constituyeron la concertación. El Partido Comunista chileno, como bien dice Chijón, quedó como yo siempre digo como un dinosaurio. Felipe Arbó lo definió muy bien, una ideología de museo. Una doctrina de museo. Porque quedó enquistado ahí. En la mayoría de los países desapareció. En España desapareció después del tremendo trabajo que hizo Santiago Garrillo junto al primer ministro Adolfo Suárez. Lo que hay después de eso es un partido socialista que quedó fuera de la concertación, quedó fuera del sistema político durante todos los 90, que incluso algunas de sus líneas se opusieron al plebiscito del 88, algunas de sus líneas terminaron oponiéndose al momento más crítico de la vuelta a la democracia, que fue el 18 de octubre, el 25 de noviembre, un acuerdo de paz. Por lo tanto, ese mundo del Partido Comunista que se ha ido además radicalizando, y que ha tenido además también un recambio generacional potente y una gran cantidad de militantes jóvenes, ese mundo sigue siendo marxista, prosoviético, pro-cubano y también pro-venezolano en los últimos años. Entonces, y fíjate lo siguiente, esto está un poquito, digamos, velado en la historia del Partido Comunista, pero cuando la vieja guardia, Bolodia, y todos los dirigentes anteriores, digamos, ya, son derrotados por la facción más joven, por decir que lidera Gladys Marín. Junto con Gladys Marín se establece la política militar del Partido Comunista y la creación del Frente Manuel Rodríguez. Así es. ¿Ya? Y ahí se produce, la validación de la violencia como método principal de conquista del poder, cosa que el Partido Comunista chileno antes no tenía, porque históricamente, y esto se lo criticaban mucho los socialistas y los partidos y el MIR y todo lo demás, el Partido Comunista eran los rabanitos, eran rojos por fuera y amarillos por dentro. Claro. Entonces, hay que fueron los más razonables en el gobierno del presidente Allende. En ese momento sí, digamos, porque primero no estaban por la pero vía en los armada. 80
Y ahí hay un cambio. El cambio es al revés. En los 80 lo que ocurre con los líderes socialistas que se convierten a la renovación socialista. Que básicamente es el exilio en Alemania Oriental y el exilio en París. Y valora la libertad, y valora... Ahí está el libro fantástico de Ernesto Tone. Ernesto, que además ha dicho que él no va a subirse con Jara, lo dijo antes incluso. Sí. Ahí está excomunista. Excomunista, por ejemplo, pero que Ernesto vive en Hungría, en Bulgaria, no recuerdo dónde, o sea, detrás de la cortina de hierro, vuelve y se da cuenta en la Europa occidental y liberal de lo que significó su paso por el Partido Comunista y la escisión completa de este partido que opera la lucha armada en los 80 como una manera de resistencia y entrena sus cuadros en Cuba, muchos cuadros, versus los socialistas que tomaron un camino distinto hacia la socialdemocracia. Entonces hay una renovación diferente ahí. Sí, bueno, así todo, el rótulo comunista, fíjate que hay sectores a los que parece no importarles mucho. Hoy día salió la encuesta Black and White, hemos tenido encuestitis toda la semana, salió la de la UDP. A mí me tiene aburrido. Sí, a mí también me tiene un poquito saturado. Sí, está bien, pero déjame, hay que comentarlo. déjame mencionar una cosita breve. A propósito de la última encuesta, indica que, bueno, la que está mejor posicionada sigue siendo Janet Jara, le sigue José Antonio Kast y Evelyn Matei. Matei gana en todos los escenarios, es una cosa que le gana a Jara y le gana a José Antonio Kast. Muy interesante en segunda vuelta. Esto confirma Criteria también, ¿eh? Que Criteria fue, ¿no? La que dijo la de Cristian Valenzuela. No, perdón. La Cosa Nostra que dijo que Evelyn Matei contra Jara sacaba un 58, 59, claro. José Antonio Kast sacaba un 54 y bueno, así iba, creo que no estaba medio Johannes Kaiser. Pero... No estaba medio. 35, 32, 15 y 10 es lo que da la Black and White. Pero 35 Jara, 32 Kast, 15 Matei, 10 Johannes, eso es lo que dice Black and White. Pero fíjate que si uno va buscando cosas, yo le contaba a Gary, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que la de la UDP, que da resultados más o menos parecidos. Fíjate que, por ejemplo, el voto de centro se está yendo mayoritariamente a Kast. Que el voto popular se está yendo a Kast. Y la encuesta de hoy día indica cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, el voto femenino se ha ido mayoritariamente a Jara, un 43%, y 32% a Kast, y Matei tiene 13%. Que en los distintos segmentos, donde Jara es más fuerte, es el segmento C3, ¿ya? Y que Matei es más fuerte en el segmento de 55 hacia arriba. Fíjate que, y aquí voy con los comunistas, el segmento 55 más, ¿ya? Indica que Matei tiene 29, Kast tiene 34, Kaiser tiene 9, y que Jara tiene 23. El segmento que seguramente más ruido le hace el rótulo comunista es probablemente gente que vivió la época de la Guerra Fría. A diferencia del bloque más joven, donde Jara es extremadamente fuerte entre los 18 y los 34, Jara marca 46, Kast marca 30, Matei 7 y Kaiser 10. Entonces, es interesante, porque parece que el rótulo... Ahora, es como que sirve y no sirve. Sin duda. Va a depender del segmento y va a depender también de quienes tengan la mayor propensión a votar. Que eso también es algo que no está medido todavía. Está medido obviamente por cohortes etarias y corresponde hacerlo, pero todavía no, la intención de voto desmenuzada, digamos, todavía no la conocemos, por lo menos yo no la he visto. Entonces, sí, mira, yo creo, primero que la encuestitis tiene un problema que va fijando opinión pública. Las encuestas hoy día varían. Recordemos, 2 o 3 meses atrás, Johannes Kaiser se disparó y después cayó. Llegó a estar en 17. Pero llegó en un minuto a incluso empatar. La cosa nuestra decía que incluso que Kaiser llegó a estar primero en algún momento a principios de año. Sí. Entonces yo creo que hay que bajar la ansiedad respecto de las encuestas. Pero lo otro que me parece que es bien relevante es que yo creo que a Janet Jara le pasan 2 cosas. La primera, si uno mira la encuesta, es que es muy competitiva, pero ya tocó un techo. Probablemente su cuota de crecimiento en una segunda vuelta es muy compleja. Eso te lo dice
la gente de su mundo, o la gente que se está incorporando a su mundo, que es muy difícil. Ellos ven que en el fondo la gran batalla es la parlamentaria y saben que hay pocas posibilidades. Ahora, eso no se quiere decir que no pueda pasar algo, por cierto que sí. Y lo segundo es que a Janet Jara le ha costado demasiado constituir equipos que den Garantía. una garantía, un simbolismo de racionalidad, de que puedan contradecir las palabras brutales de Jadwe, que son un llamado a la subversión, digamos. Le ha costado mucho. O sea, la mayoría de los buenos economistas de ese mundo, Álvaro García, Guillermo Larraín, Sebastián Edwards, Nicolás Izaguirre, Roberto Sales. todos han dicho que no. Entonces, a ver, la primera cosa que hace un candidato presidencial que tiene ese problema, que está tan radicalizado a la izquierda, lo primero que hace es tratar de dar alguna señal en lo económico, ¿no? Para tranquilidad, obvio. Para tranquilidad. Pero no tiene nombre. No tiene nombre. Y el único nombre que tuvo al lado en la campaña fue Fernando Carmona, que tiene unas tesis brutales, también de una izquierda radicalizada, hijo de Lautaro Carmona, por lo demás. Y bueno, y le ha costado aquilatar equipos. Y eso yo creo que va a hacer que empecemos a ver una Janet Jara que va a entrar en un valle. Primero una meseta y después una meseta, y después un valle. un valle, es sí. lo que yo estoy viendo. Sí, una meseta y valle. Ahora, no va a caer mucho porque No. también tenemos una derecha dura, pero yo creo que perfectamente podría llegar finalmente a estar en un 25-27%. Vamos a Sí, tener las próximas semanas muchos debates. Tuvimos esta semana El del salmón. el de Sí. la Salmón La Summit, Cámara Chilena. la Cámara Chilena anoche. Sí. Hubo también un debate del Día del Camionero donde solo fueron Jara Sí. y Kast. Y van a haber muchos debates. ¿Los debates van a cambiar algo? Porque ¿quién ha estado mejor en los debates esta semana de lo que se ha comentado? A ver, los debates que tienden a cambiar, o no sé si cambiar, pero a veces a reafirmar, son aquellos que conduce la Anatel. ¿Y por qué? Porque tienen una audiencia bárbara. Claro. ¿Ya? Estos no es que no tengan buena audiencia, pero todavía Dejan cuñas para las redes sociales. Y son digamos. debates sectorizados, digamos. ¿Ya? O sea, está bien, la Cámara de Comercio de Santiago o de Chile, perfecto. Ya, pero es solamente un núcleo de la sociedad. El debate en televisión abierta es el que todos miramos, en el que nos fijamos en distintas cosas, y mirando las elecciones pasadas, yo creo que son aquellos que influyen más en aquellos que están indecisos. Yo creo que, fíjate, los debates así como sectoriales que se están produciendo, que están muy propios de distintos grupos de organizaciones y todo, yo creo que lo que dejan son pequeñas cuñas, ¿no? Pequeñas definiciones, pequeños símbolos, ¿no? Yo te diría que hoy, en el debate del salmón, que creo que fue el más importante de todos, hubo dos cosas, un enfrentamiento muy fuerte entre Janet Jara y Kast. Creo que José Antonio Kast estuvo muy superior a Janet Jara en el manejo de los temas, pero lo que han dicho los analistas, varios analistas políticos que venían en la segunda, diciendo que efectivamente la ganadora de ese debate había sido en contenido, en el punto al que se estaba tratando, que la materia del salmón, para quienes vivimos en la región metropolitana, no es un tema, pero si tú te vas desde la 10ª región al sur, es quien provee gran parte de los trabajos femeninos de mujeres jefas de hogar. Entonces, las definiciones que ha tomado este gobierno en torno a la ley Lafkenche, en torno al Servicio Nacional de Biodiversidad que se está discutiendo, a la posibilidad de tener explotación salmonera en lugares que son parques nacionales, está poniendo en jaque. Recordemos que hubo una gran protesta hace por lo menos un año atrás, un año y medio atrás, En Puerto Montt, Puerto Montt hasta Punta Arenas, donde los pescadores salieron a pelear contra la ley, no la ley de pesca, era la ley Lafkenche, y el gran problema que estaba produciendo en las solicitudes de pueblos originarios. Y en eso Evelyn Matei fue, yo diría, muy matea. Hizo el trabajo, mostró una presentación. Mateo, mira, salió. Bueno, es que Matei es matea, eso no cabe duda, ¿no? O sea, salió de la reyerta política, de la reyerta chica, esto de la cuna de mimbre. Que a todo esto encontré una foto mía que mi cuna también era de mimbre. ¿Sabes tú además que las cunas de mimbre son más caras que las de madera? Como decía, ayer había gente buscando el precio de una y otra, como dijo José Antonio Kast,
que él había nacido en una cuna de madera, que no era de oro. No sé quién nace en una cuna de oro. Yo me acuerdo que la mía era blanca. Lo único que me acuerdo de Entonces busqué una foto en una de mimbre, pero más allá de las bromas, claro, Matei mostró una solidez intelectual Sí. interesante para un mundo que sí tiene que haber seguido este debate y que le preocupa el desarrollo económico en el sur. Lo sabemos. Acuérdate que las protestas fueron apoyadas incluso por senadores como Fidel Espinosa, gente del lado que podría estar en contra de las salmoneras. El Fidel ha sido crítico a las salmoneras, pero no es crítico a lo que puede ocurrir si se acaba la explotación salmonera. Recordemos que además en Magallanes casi prácticamente se prohibió. Y eso fue un jueguito del presidente de la República cuando era diputado. Esta idea de prohibir las salmoneras en la región de Magallanes. Estas cosas Sí, curiosas. esas cosas que no se entienden. que Pero no bueno. se entienden. Pero que en el sur son, Sí. o sea, Son cruciales. de repente somos tan capitalinos que no nos damos cuenta que es un tema fundamental. La matriz económica del sur es claramente el trabajo pesquero y salmonero en particular. Nos quedan 5 minutos, no quiero dejar de mencionar dos cosas. La semana pasada nos cansamos de mencionarlo. Al final, estábamos en medio del programa y renunció Javier Echeverry Sí. después sí. de todo el escandalear de las contribuciones, que esta semana sumó otras cosas, porque no solamente era que Echeverry debía plata, sino que Mario Marcel rapidito empezó a decir, oiga, ¿sabe qué? Los 7 ministros que no han pagado las contribuciones vamos pagándolas al tiro. Sí. Que es una cuestión que asombrosa, y nos enteramos nuevamente que habían retrasos en el pago de los parlamentarios. Entonces, la verdad que mientras pedimos, oye, que hay que recaudar más y todas esas cosas, las personas que tienen la función de ejercer el poder no lo hacen, no están retrasadas. La verdad que se hace difícil, chicos, estar exigiendo a la Claro, gente, ¿no? y, a ver, y se hace difícil estar exigiendo a la gente. Además, estamos hablando de personas que no están ganando el sueldo mínimo. Están lejos. Están bastante lejos del sueldo mínimo. Ok, y si la deuda es muy grande, bueno, siempre la tesorería ha tenido abierta la posibilidad de establecer De repactar, convenios, y- repactar, en fin. Y bueno, pero nada, No, absolutamente creo que nada. es muy Entonces, brutal aquí es que hay sí. gente mayor que lo está pasando pésimo. Ah, sí. Hay gente, hay muchos chilenos que lo están pasando muy mal con estos reavalúos. La Villa Frey, por ejemplo, Sí. reavalúos hizo que las contribuciones subieran un 100%. Sí, además, revalúos en el cual no se conoce Además, cuál no es la sé cuál es mecánica, la metodología. Sí, oye, pues, está bien, me lo revalúas, pero ¿cómo? ¿Qué Pero ¿cómo? hiciste? ¿Por qué? Claro. O sea, Sí. el señor que en una carta en el diario dice, yo tenía una casa en el lago Yeuyeu, Sí. me cobraban contribuciones, me reevalúan, me cobran más, pero resulta 43% más. un le cobran. 43% Me más. acuerdo así, Pero no puedo ir al lago Yeuyeu, primero porque mi casa la quemaron en un atentado, y segundo porque no puedo llegar, porque si no probablemente me hagan un corte camino, me encierren, o sea, no tengo Claro. ni posibilidad de llegar y no tengo casa y me reevalúan y me suben un 43%, o sea, ya es, digamos, el colmo de los colmos, o sea, no tiene otra. Y ahí Javier Echeverry, los ministros y todo, yo creo Sí. que uno tiene que cumplir cuando es autoridad con unos mínimos, con ciertos check, Sí. porque lo que tú desprestigias finalmente son las instituciones del Estado. Sí, a mí me llamó mucho la atención eso, que Javier Echeverry, con la larga experiencia que tiene, al momento de postular a la alta dirección pública, me dice, bueno, ya, aquí voy a postular, porque voy a ser el director del Servicio de Impuestos Internos. Además lo había sido durante Claro, fue el entonces, gran modernizador. Claro, sin Sí, duda, sí, si sí. nadie pone en Venía discusión, con ese prestigio. venía Venía con con ese ese prestigio. prestigio. Voy a Venía a postular. salvar. Claro, voy a postulo. Pero si yo postulo a ser el director de Servicio de Impuestos Internos, tengo que tener todos mis impuestos pagados, pues es una cuestión de uno más Claro, uno. sí, ¿Te fijáis? obvio. Entonces, si voy con ese flanco abierto, no solamente yo Y como... ganando como- 12 millones Claro, de pesos. o sea, no solamente me meto a eso, me meto además con un flanco abierto, no resuelto, muy peligroso, sino que además pongo en peligro la decisión del presidente de la República. Porque en Exactamente. el fondo el presidente Sí. de la República termina por aceptar como director del Servicio Lo de Impuestos nombra. Internos y lo nombra por alta dirección pública a una persona que tenía deuda. Entonces, es Es que lo que de pasa es que loco. cada una está de estos, no vamos a decir errores, cada una está, ya no sé qué palabra- Faltas. Digamos que son faltas. faltas graves. Sí. Lo que hacen es comprometer la fe pública de las instituciones. Porque lo que tú haces hoy día es, pues bueno, mira, pues si los ministros no pagan las contribuciones, pero a mí me tienen abogado, mira, yo voy a la tesorería, sí, me repactan, pero con unos intereses horrorosos. O sea, la gente tiene derecho también A enojarse. a enojarse. Sí. Ahora,
no es el nivel de Jadwe diciendo que el pueblo puede pasar por arriba del Estado de Derecho, porque eso es la anarquía, es la locura, y ahí, bueno, nos matamos todos con todo. Sí, oye, entre otras cosas, habló que las cárceles, Jadwe dijo que eran un objeto del Estado del Estado burgués para la dominación social. Dominación de clase. De clase, y De que, clase. y que en el fondo que en 40 años se aumentaron los presupuestos de los policías y todas esas cosas, al final Bueno, no se consiguió nada. yo le quiero decir al compañero Jadwe algo que probablemente él sabe, pero si no lo sabe, o se está haciendo el loco, digamos, ¿ya? Es bien bueno para hacerse el loco. Sí, ¿eh? no, sí. Que la clase obrera, digamos, ya, vanguardia, perdón, digamos, motor de la revolución, digamos, y que siga su vanguardia política, existía cuando existía el capitalismo industrial, el capitalismo industrial de la primera mitad del siglo XX. Claro, ¿ya? que ponga a marchar una inteligencia artificial Claro, es un poco ¿qué es difícil. lo que hay sí. hoy día? No solamente hay inteligencia artificial, hay robotización, y si tú miras el PIB de Chile, más del 50% de nuestro Producto Interno Bruto es del sector servicios, no de la manufactura, no de la industrialización. Ese proletariado ya no El proletariado prácticamente no existe. Y si no existe el proletariado, menos puede existir la vanguardia una huelga revolucionaria. de la inteligencia artificial. Sí. Hola, IA. Necesito Se saber apaga. si ya Se tengo que apaga. terminar el programa. Sí. Estoy en huelga, no contesto. No, Y se apaga, ¿no? Es que por eso te No, y digo, empiezan a salir por eso llamas digo, de la pantalla. Así. la teoría de Felipe Arboe, creo que Felipe Arboe fue el que denominó al mamarracho, que fue conocido en una sesión, dice, ¿hasta cuándo con este mamarracho? Si esto parece un mamarracho, ahí quedó como el mamarracho. Pero ahora en la teoría de él, esta es una ideología de museo, yo encuentro que es la mejor definición que he escuchado. Bueno, todo eso a partir de, insisto, cosas de seguridad que pasaron en la semana, no sabemos dónde está el sicario, se supone que se juega a Perú, en fin, es una cosa y no sabemos ni cómo se llama. sí, verdad, no sabemos cómo se llama, sí, es verdad. Realmente es una cosa muy complicada. Rorrito, tú te llamas así, ¿no? Tú tienes una identidad. Este tenía 4. ¿Ah? Sí, señor. Este tenía 4. Ya, nos tenemos que ir. Don Chico, muchas gracias por Gracias, acompañarnos. Don tío Gabriel, Eugenio. muchas gracias. Rorrito, gracias nada más por Gracias, poner Rorro. los dedos al piano. Gracias, Mira, Rorro. casi está ocupando los deditos al piano como debieron hacerlo con el venezolano que se escapó, porque Sí, tenían lo 2 deberían- años. lo deberían haber Ahí hecho tocar el pianito. ¿Ah? Ya, no se les olvide que este programa lo pueden ver las veces que quieran en nuestro canal de YouTube, que tenemos repetición el sábado, repetición el día domingo a las 9 de la noche. En YouTube estamos permanentemente y además en Spotify para que no se les olvide. Que tengan lindos 7 días. Nos reencontramos el próximo viernes. Chao.